Qué complicado. Chicos, ¿para quién era esto? Para la maestra. ¿Para quién? Para la maestra. Bueno, qué mala onda. Con lo difícil que es esto... ¡Ay! Que encima me voy a romper un dedo. Ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Me convertí en artesana? ¿Voy a poner un puesto en la feria? No, señores, estoy escribiendo. Bueno, en realidad estoy intentando escribir, como hacían los sumerios, un pueblo de Asia hace miles, pero miles de años. Es que, claro, no existía el papel, no existía el lápiz y tampoco existía algo mucho más importante para escribir, un sistema de escritura, como el que utilizamos hoy en día. Por eso tuvieron que crear un sistema de escritura y con él escribían en tablillas, pero no como esta, sino de arcilla. Esa invención, la de la escritura, fue uno de los grandes cambios en la historia de la humanidad. Y es el tema de nuestro programa de hoy que ya les presentamos. Hoy vamos a descubrir cómo surgieron y en qué consistían los primeros sistemas de escritura. Vamos a ver para qué se utilizaban y cómo evolucionaron desde primitivas marcas o dibujos en tablillas hasta el sistema que usamos hoy. Vamos a saber quiénes fueron los escribas y por qué su oficio fue fundamental en la historia. Y también vamos a descubrir por qué la aparición de la escritura significó un cambio revolucionario para la humanidad. Hoy, a los 5 o 6 años, como Gabito y Celeste, la mayoría de los chicos está listo para aprender a escribir. Pero ese sistema de escritura que ellos comienzan a utilizar a la humanidad les llevó miles y miles de años desarrollarlo. Pero antes de recorrer esa larga historia, vamos a ver el uso cotidiano que las distintas personas hacemos de la escritura. ¿Quieren? Sí. Miramos para allá entonces. Escribir y leer son actividades cotidianas y herramientas básicas en la comunicación y el aprendizaje. Libros, diarios, revistas, cartas, mensajes, carteles, anuncios, todo tipo de textos nos dan información a través de la escritura. Expresarse por escrito es habitual entre las personas. Y hay muchos profesionales como historiadores, investigadores, periodistas, autores y docentes, para quienes la escritura es imprescindible para desarrollar su tarea. Estoy buscando un dato, profe. Mire, acá está. Y de una fuente muy confiable. Y la verdad que un dato inesperado. Casi 1/5 de la población mundial es analfabeta. Casi 2 de cada 10 personas no saben leer ni escribir. Esto en el mundo significa millones y millones de personas. Sí, y esos hombres, mujeres, jóvenes o adultos sufren las consecuencias. En las sociedades democráticas, extender la alfabetización a todos los sectores de la sociedad es responsabilidad de los gobiernos. Y también existen distintas organizaciones internacionales que llevan a cabo acciones y programas para reducir el número de analfabetos. ¿Qué es eso? Una montaña y una casa. Una montaña y una casa. Muy bien. ¿Y vos, Celeste, qué estuviste haciendo? ¿Qué estuviste haciendo ahí? Eso, ¿y esto es para mí? Muchísimas gracias. ¿Me lo firmás? Muchísimas gracias, Celeste. Así lo puedo guardar. Bueno, como decimos siempre, la educación no solo es un derecho, también es obligatoria. Pero esto, aunque ustedes no lo crean, no siempre fue así. Durante siglos, algo que hoy debería ser tan simple como aprender a leer y escribir, estaba restringido a unos pocos, poquísimos privilegiados. ¿Cuáles son los antecedentes o las primeras formas de escritura? ¿Quieren saberlo ustedes también? Sí. ¿Le preguntamos al profe? Entonces miramos para allá. ¿Profe? Los primeros intentos de escritura se plasmaron en objetos, como tablillas de arcilla, por ejemplo. Estos antecedentes y primeras etapas de la escritura tienen un valor incalculable
porque dejaron testimonios de un pasado remoto. Aunque los historiadores cuentan con distintas fuentes para el estudio de la historia, como restos materiales, testimonios orales recopilados en leyendas, mitos y costumbres de distintos pueblos, la principal contribución para reconstruir el pasado de estas sociedades proviene de las fuentes escritas. La historia de la escritura se inició hace miles de años, pero el dominio del lenguaje escrito estaba reservado para los sectores poderosos, privilegiados. Acceder a la escritura les otorgaba prestigio social y era una forma de preservar ese poder. Podría preguntárselo, profe, pero dado el tema del programa, lo voy a dejar por escrito y en forma de titular. La escritura apareció hace más de 5.000 años. ¿Dónde? En la Mesopotamia asiática, específicamente en Sumer, al sur de esa región rodeada por los ríos Tigris y Éufrates. La historia de Sumer pudo reconstruirse fundamentalmente a través de las inscripciones fragmentarias escritas sobre tablillas de arcilla. Pero es muy interesante cuál fue el origen y el motivo de las primeras inscripciones. Para controlar las inundaciones del río Tigris y del Éufrates, los agricultores de la Mesopotamia crearon un sistema de canales, diques y pantanos que dieron una gran fertilidad al suelo. La producción era muy abundante y los excedentes de la agricultura, junto con el desarrollo del comercio, llevaron una gran prosperidad a las comunidades de la zona. El comercio de productos entre regiones lejanas era muy intenso. Los barcos que navegaban por el Éufrates amarraban en los puertos, cargados de maderas, metales, pieles y otras materias primas destinadas a las ciudades. Los granos se almacenaban en grandes cantidades en los graneros de los templos, y para los mercaderes era muy importante tener un registro de lo que compraban y lo que vendían. Los sacerdotes tenían que estimar cuánto cereal había en los depósitos y recordar quiénes habían entregado su parte y quiénes no. Está claro, todas estas operaciones comerciales, cantidades, movimientos de mercadería, tenían que ser registradas de alguna forma. Sería imposible memorizarlas. Tenían que encontrar un sistema de registro. Exacto, y el primer sistema que se utilizó, curiosamente, tenía similitudes con el que habían usado los agricultores del período neolítico en la Edad de Piedra para controlar el almacenamiento y la distribución de los alimentos. ¿Me ayudás a explicar este sistema de los sumerios? En tu mesa dejé algunas cosas que nos van a ayudar. ¿Qué nos ha dejado el profe por acá? Unos recipientes, unas piedritas de distintos tamaños, piedritas que me hacen acordar un juego que por ahí ustedes también siguen jugando. Yo cuando era chica era muy buena, ahora no sé, pero era más o menos así. Perdón, profe, ¿qué hacían los sumerios con todos estos elementos? El sistema de los sumerios consistía en colocar un número variable de cuentas o fichas, nosotros usamos piedritas, de distintos formatos dentro de recipientes huecos y esféricos de arcilla, para representar cantidades de animales o de productos. Supongamos entonces que tuviéramos que contabilizar 6 bueyes. Bueno, agarra un recipiente y acá van 1, 2, 3, 4, 5, 6 piedritas. Y sobre la superficie del recipiente se hacían anotaciones y signos recordatorios de lo que había en su interior. Ah, bueno, no lo harían con un marcador, sino con algún punzón o algo así. Yo le voy a hacer 6 palitos. Uno por cada piedrita. Muy bien, y esas simples marcas representan una de las transiciones más importantes en la historia del hombre. ¿Una forma rudimentaria de escritura? La primera manifestación del principio lógico de la escritura, que se podía reemplazar con símbolos como el que hiciste en el recipiente, el contenido real de las cuentas o fichas, o piedritas en nuestro caso. Pero los sumerios dejaron mucho más. Otro rastro de escritura sumeria es el de las tablas de arcilla cocida, que contenían pictogramas. ¿Pictogramas? Pero, ¿qué son los pictogramas? Yo voy a utilizar nuestro buscador, que es infalible. A ver... Acá está. Pictogramas. Dibujos que se utilizaban para representar objetos. Estos dibujos o pictogramas componían los sistemas más primitivos de escritura. La escritura pictográfica. Otra vez te voy a pedir que me ayudes, ahora desde el pizarrón. Y también los chicos, ¿se animan? Sí. Muy bien.
A ver, alumna Ernestina. Sí. Te voy a pedir que hagas un dibujito muy simple para representar alguna cosa u objeto que los chicos puedan comprender. Bueno, a ver. ¿Qué es esto? ¡Una cara! Perfecto. Lo que acabas de escribir o de dibujar es un ejemplo de pictograma. La escritura pictográfica es un sistema en el que se usan dibujos o pictogramas para representar objetos. Es evidente en estos sistemas que la palabra escrita está muy alejada del valor fonético de la misma. No existe correspondencia entre los signos gráficos y la lengua que tratan de representar. Ah, creo que entendí. Un pictograma. A ver, yo, por ejemplo, hago este dibujo. Aunque usted no lo crea, profe, esto es un chancho. Es el dibujo de un chancho. Representa a ese animal independientemente de la forma en la que se pronuncia su nombre. Claro. Y para evitar confusiones fue necesario llegar a un acuerdo. Cada marca en las tablillas debía tener un significado único y muy pocos debían conocer ese significado. Así nació un nuevo oficio que ejercían pocas personas, conocedoras del significado de cada signo y de la técnica para escribirlos. Yo sé cuál es ese oficio. El oficio de escriba. Con el tiempo se fueron creando signos para designar cada cosa. Por ejemplo, un signo representaba la miel, otro significaba pescado, otro ganado. Después se fueron incorporando números, nombres. En un principio se realizaban marcas con un punzón de mimbre en una tablilla de arcilla húmeda, que se dejaba secar al sol o se exponía al calor de un horno para que se endureciera. A cada una de esas marcas se le asignaba un significado. Mire, profe, ¿qué tal? ¿Qué le parece? Estoy inventando mi propio sistema de escritura pictográfica. ¿Cuántos signos llegó a tener esta forma de escritura de los sumerios, exactamente la que utilizaban en las tablillas de arcilla? En las primeras fases de la escritura alcanzaron a utilizar unos 2000 de estos pictogramas. ¿Y qué fueron los ideogramas, profe? Los ideogramas fueron el próximo paso, un paso necesario. A ver, te voy a poner a prueba, Ernestina. En tu sistema pictográfico o de pictogramas, ¿cómo representarías, por ejemplo, sublime? ¿Sublime? Pero no puede ser algo más fácil. Empezamos con cara, con vaca, con chancho, pero sublime. Entonces, ¿idiosincrasia? Idiosincrasia. Profe, me está tirando a matar. No te preocupes, a los sumerios les pasó algo parecido. A medida que evolucionaba la escritura, los signos eran cada vez más distintos a las cosas que designaban, es decir, más abstractos. Los signos más sencillos y lineales comenzaron a combinarse para poder representar todas las cosas de la vida, como el amor, el dolor o la paz. Y la necesidad de representar ideas o acciones complejas llevó a utilizar dos o más signos. Por ejemplo, comer. Comer se representaba con el signo que se representaba al pan, seguido del de la boca. Y estos dos signos o pictogramas formaban un ideograma. Entonces, los ideogramas ampliaron las posibilidades de los pictogramas. Permitieron designar más cosas. Pero, ¿era suficiente este sistema? ¿Era completo? No. Este sistema ideográfico de escritura era limitado para anotar todos los nombres propios y las ideas abstractas, como algunas de las que te pedí. Ah, entonces me hizo trampa. Bueno, un poco. Entonces, para resolver el problema de esos nombres o ideas que no podían representar, los sumerios empezaron a utilizar el fonema de los signos en lugar de su valor gráfico. Cuando un escriba necesitaba registrar una palabra que no tenía ideograma, podía recurrir al signo que representaba otra palabra, pero que sonaba parecido a la que quería escribir. Por ejemplo, para escribir año, que se pronunciaba mu en sumerio, se utilizó el signo de planta, que también se pronunciaba mu. Esto permitió crear un vocabulario complejo, y la escritura comenzó a tener otros usos, además de los aplicados a la administración de la economía.
¿Cómo fue ese paso decisivo después de los pictogramas e ideogramas a un sistema completo de escritura que pudiera expresar todo lo que formula una lengua? Claro, como los ideogramas en realidad representan objetos del mundo real, en cierta manera tienen una capacidad limitada de expresión de la lengua, porque hay especialmente todo un conjunto de palabras abstractas que en principio no se pueden expresar de una manera directa con un solo signo. Es en este punto en que tanto en Egipto como en Mesopotamia se empieza a advertir que al lado de los ideogramas comienzan a aparecer un tiempo después otro tipo de signos que en realidad son también pictogramas, pero en los que ya no tiene valor el objeto representado como tal, sino que se vacía ese concepto que ese dibujo representaba y se conserva el sonido de aquel objeto. Al disponer de estos nuevos signos que solamente tienen un valor de sonido y no un valor de representación del objeto, se dispone de la posibilidad de combinar esos nuevos signos, que siguen siendo pictogramas, pero que tienen una función diferente, y a partir de la posibilidad de evocar las palabras que en la lengua se expresaban de una manera determinada con estos signos que tienen un valor fonético específico, se puede empezar a construir palabras abstractas y a ampliar el conjunto de las palabras posibles, ¿no? Ay, el Quijote, la Divina Comedia, el Martín Fierro, clásicos de la literatura. ¿Se los deberemos a los sumerios? No es que Dante, ni Cervantes, ni José Hernández fueran sumerios, pero con el sistema de escritura que idearon los sumerios nació la literatura. ¿No, profe? Sí, el sistema de los sumerios comenzó a utilizarse con distintos fines. Escribir las hazañas de los héroes, enseñanzas, leyes, alabanzas a los dioses y poemas. Y así comenzó la literatura. Uy, mi sección preferida. Vamos a ver qué nos cuenta. ¿Sabías que el que se considera el primer libro del mundo se encontró en un pozo de la ciudad de Nimrud, la capital de la antigua Asiria, cercana al río Tigris? ¿Sabías que es un texto astrológico escrito por el rey Sargón II hacia el año 710 a.C.? Y que el libro está compuesto por una serie de pequeñas placas dispuestas en acordeón y elaboradas en marfil. Lleva acento, coma, signo de pregunta. Me siento una escriba copiando un texto religioso de siglos de antigüedad. Impresionante, pero en realidad es un manual de primer grado y le estoy dando unos ejercicios a los chicos, a Celeste y a Gabito que siguen conmigo. Queremos saber cómo se transmitía el oficio de escriba, cómo era visto el escriba en la sociedad de aquellos tiempos. Para saberlo, al profe, chicos. Los escribas eran varones y pertenecían a familias de escribas, en las que el oficio se iba transmitiendo de padres a hijos. Se enseñaba en lugares especiales dependientes del templo del palacio y los aspirantes recibían una educación muy rigurosa, porque era necesario estar muy capacitado para después desempeñar el oficio. El sistema de escritura cuneiforme, el que utilizaban los sumerios en las tablillas de arcilla, a pesar de que fue simplificándose, nunca resultó fácil de utilizar. Memorizar y aprender a combinar cientos de signos llevaba mucho tiempo de dedicación. Por esto la figura del escriba dentro de la sociedad fue respetada y hasta venerada. Los palacios y sobre todo los templos, núcleos de poder en las primeras ciudades, fueron el principal centro de trabajo de este grupo social. Los escribas pertenecían a un sector privilegiado de la sociedad. Eran hombres ricos y poderosos, conocedores de un saber reservado a una minoría. ¿Cómo se fueron ampliando las tareas de los escribas? ¿Qué es lo que tenían que registrar? Los escribas calculaban el monto de los impuestos y registraban su pago. Realizaban censos de personas y recuento de animales. Vigilaban aduanas y supervisaban la construcción de obras públicas y monumentos. Con el tiempo, leer y escribir fueron convirtiéndose en una necesidad para progresar en una sociedad cada vez más compleja. Para eso, se crearon talleres especiales donde los hijos de las familias influyentes pudieran aprender a dominar el lenguaje escrito. Y llegamos a América. ¿Cómo fueron los inicios de la escritura en nuestro continente? La escritura, en su sentido
más estricto de definición, en el mundo precolombino se concentra en el ámbito mesoamericano. Esa región ha dado lugar a distintas formas de escritura, especialmente la escritura maya, que tiene inicios entre el 300 y el 200 a.C., y que es un sistema, desde el punto de vista de cómo está estructurado, no tan distinto al que referíamos antes respecto de Mesopotamia o del Antiguo Egipto. Pero no es, de hecho, la más temprana. Hasta no hace tanto tiempo también se indicaba que el mundo zapoteca había producido una escritura que probablemente es incluso un poco más temprana que la maya. Ahora, recientemente están apareciendo una serie de hallazgos que sugiere la posibilidad de que haya habido un sistema de escritura para el mundo olmeca y remontaría a un tiempo muy anterior la escritura en el continente americano. Estoy haciendo un crucigrama, palabras cruzadas. Y esta es la siguiente: horizontal, conclusión de una obra literaria, conjunto, compendio, y tiene 7 letras. Los dejo pensar, ¿eh? Piensen lo que acabo de decir: conclusión de una obra literaria, conjunto o compendio, 7 letras. Epílogo, es epílogo. ¿Cuál puede ser el epílogo de hoy? Que el nacimiento de la escritura es una hazaña tan revolucionaria como fue el dominio del fuego o el desarrollo de la agricultura, porque transformó nuestra existencia, la existencia humana, la existencia del hombre. El dominio de la escritura permitió a las personas desarrollar ideas, realizar cálculos mucho más complicados y así abrió el camino a la matemática y a la ciencia. También hizo posible la formación de sociedades diferentes a las conocidas hasta ese momento. La escritura acompañó el crecimiento de las ciudades-estado, que cada vez eran más complejas y necesitaban de ese instrumento para resolver muchos problemas. En las tablillas comenzaron a aparecer nombres e inscripciones, pactos, textos religiosos, históricos y fragmentos de códigos legales. Así, la escritura fue ampliando sus horizontes. En los tiempos de los pictogramas, los signos de los ideogramas y después los fonemas, escribir fue un arte difícil y especializado, y requería un largo aprendizaje. Era considerado un rito misterioso que se obtenía con una instrucción prolongada y al que solo accedían unos pocos. Hoy, las posibilidades de aprender a leer y escribir, lógicamente, son muy distintas, pero no nos olvidemos que casi el 20% de los habitantes del mundo son analfabetos. ¿Qué estás escribiendo, Ernestina? Un machetigo, disculpe, una ayuda a memoria. Eso, una ayuda a memoria, una guía para el repaso de hoy. Es que llegó el momento de nuestro Pasando en Limpio. Hoy vimos que la escritura es la principal fuente histórica para reconstruir nuestro pasado. Los primeros signos del lenguaje escrito se remontan a más de 5.000 años en la Mesopotamia, específicamente en Sumer, al sur de esa región rodeada por los ríos Tigris y Éufrates. Son inscripciones fragmentarias, escritas sobre tablillas de arcilla. Otro rastro de escritura sumeria es la pictográfica, un sistema que utiliza dibujos o pictogramas para representar objetos. Y después llegarían los ideogramas. Los signos más sencillos y lineales comenzaron a combinarse para poder representar ideas abstractas, como amor, paz, guerra. Y con el surgimiento de los primeros alfabetos, apareció un nuevo oficio, el de escriba. Los escribas realizaban censos, recuentos de animales y supervisaban la construcción de obras públicas y monumentos. En nuestro continente, las primeras formas de escritura aparecieron en Mesoamérica. La de los mayas se inició entre 300 y 200 años antes de Cristo y no es muy distinta de la escritura egipcia o de la de los pueblos mesopotámicos. Con el tiempo, leer y escribir se convirtió en una necesidad y el cambio social que produjo la escritura fue tan profundo que podríamos compararlo con otras hazañas, como el dominio del fuego o el desarrollo de la agricultura. Lo cierto es que la invención de la escritura fue un instrumento práctico y además significó un cambio revolucionario en la transmisión del conocimiento. ¿Y qué podemos conocer gracias a eso? Nuestros derechos. O sea, saber leer y escribir es un derecho al que todas las personas deben acceder.
Tener acceso al conocimiento es poder defendernos mejor en la vida. Hasta la próxima. Yo me quedo con los chicos que están dando sus primeros pasitos en la escritura. Tendrán mucho para enseñarme a mí, seguramente. Chau, profe. Yo me quedo con ellos. Perdón, ¿me prestás un minuto el útil porque mi mamá no me lo trajo? ¿Y una hoja? Gracias.